Valeria Carrillo Orozco, 10A, Leyes de los gases. En el estado gaseoso, la fuerza de cohesión de las moléculas es muy pequeña, particularmente nula, lo cual permite que éstas se muevan libremente y en todas direcciones. Los eventos físicos que los alteran y que son temperatura, presión y volumen, además de la cantidad de que se trate. ¿Qué es un gas? Se denomina bajo ciertas condiciones de temperatura y presión. Las moléculas de un gas se encuentran prácticamente libres, de modo que son capaces de distribuirse por todo el espacio en el cual son contenidas. Las fuerzas gravitatorias y de la atracción entre las moléculas son despreciables en comparación con la velocidad a que se mueven las moléculas. Temperatura. La temperatura ejerce una gran influencia sobre el estado de las moléculas de un gas, aumentando o disminuyendo la velocidad de sí mismas. Para trabajar con nuestras fórmulas siempre expresamos la temperatura en grados Kelvin. Cuando la escala usada entre grados Celsius debemos hacer una conversión sabiendo que 0 grados centígrados equivale a más 273.15 grados Kelvin. Presión. Presión se define como la relación que existe entre la fuerza F y la superficie sobre la que se aplica y se calcula la fórmula Fp igual a S. Volumen es todo el espacio ocupado por algún tipo de materia. En el caso de los gases, estos ocupan todo el volumen disponible del recipiente que los contiene. Leyes de los gases. Las primeras leyes de los gases fueron desarrolladas a finales del siglo XVII, cuando los científicos empezaron a darse cuenta de que en las relaciones entre la presión, el volumen y la temperatura de una muestra de gas en un sistema cerrado se podía obtener una fórmula que sería válida para todos los gases. Estos se comportaban de forma similar en una amplia variedad de condiciones, debido a la buena aproximación que tienen las moléculas que se encuentran más separadas, y hoy en día la ecuación de estado para un gas ideal se deriva de la teoría cinética. Ahora las leyes anteriores de los gases se consideran como casos especiales de la ecuación del gas ideal, como una o más de las variables mantenidas constantes. Ley o principio de Avogadro. Este principio relaciona el volumen y la cantidad de gas teniendo la presión y la temperatura constantes. La ley se evacúa así. Para un gas a temperatura y presión constante, el volumen es directamente proporcional al número de moles del gas. La relación es directamente proporcional. Esto significa, si aumentamos la cantidad de gas, el volumen aumenta. Si disminuimos la cantidad de gas, el volumen disminuye. Esta es la fórmula de la ley o el principio de Avogadro. Ejemplo. Tenemos 3,50 litros de un gas que sabemos corresponde a 8,875 mol. Inyectamos gas al recipiente hasta llegar a 1,40 mol. ¿Cuál será el nuevo volumen del gas? La temperatura y la presión las mantenemos constantes. Primero aplicamos la ecuación de la ley de Avogadro, que es lo primero que se ve. Después reemplazamos los valores correspondientes. Luego resolvemos la ecuación multiplicando de forma cruzada.
Después, ahora despejamos V2, para ello pasamos el complemento a la izquierda, el miembro con incógnita V2 y hacemos la siguiente ecuación. Después de hacer todo esto, la respuesta sería el nuevo volumen, ya que aumentamos los moles hasta 1,40 N2, es ahora 5,6 litros. Ley de Boyle. Esta ley nos permite relacionar la presión y el volumen de un gas cuando la temperatura es constante. La ley de Boyle establece la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante, lo cual significa que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se aplica. En otras palabras, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Esta es la fórmula de la ley de Boyle. Ejemplo. Tenemos 4 litros de un gas que están a 600 milímetros de mercurio de presión. ¿Cuál será su volumen si aumentamos la presión hasta 800 milímetros de mercurio? La temperatura es constante y no varía. Solución. Como los datos de presión están ambos en milímetros de mercurio, no es necesario hacer la conversión a atmósferas. Si solo uno de ellos estuviera en milímetros de mercurio y el otro en atm, habrá que dejar los dos en atmósferas. Aclarado esto, sustituiremos los valores en la ecuación P1V1 igual P2AB2 y queda como la siguiente ecuación. Después ponemos a la izquierda el miembro con la incógnita, como se ve ahí. Luego despejamos V2. Y por último la respuesta sería, si aumentamos la presión hasta 800 milímetros de mercurio, el volumen disminuye hasta llegar a los 3 litros. Ley de Charles. Mediante esta ley relacionamos la temperatura y el volumen de un gas cuando mantenemos la presión constante. El volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura del gas. En otras palabras, si aumenta la temperatura aplicada al gas, el volumen del gas aumenta. Si disminuye la temperatura aplicada al gas, el volumen del gas disminuye. Esta es la fórmula de la ley de Charles. Ejemplo. Un gas cuya temperatura llega a los 25 grados centígrados tiene un volumen de 2,5 litros. Para experimentar, bajamos la temperatura a 10 grados centígrados. ¿Cuál será el nuevo volumen? El primer paso es recordar que todas estas fórmulas referidas a la temperatura hay que usar siempre la escala Kelvin. Por lo tanto, lo primero es expresar la temperatura en grados Kelvin. T1 es igual a 25 más 273, que sería 298 Kelvin. Y T2 es igual a 10 más 273, que sería 283 Kelvin. Ahora sustituimos los datos en la ecuación, como se ve a continuación. Luego despejamos V2 y nos daría la respuesta, que sería, si bajamos la temperatura hasta 10 grados centígrados, o sea 283 Kelvin, el nuevo volumen del gas sería 2,37 litros.
Ley de Gay-Lussac. Esta ley relaciona la presión y la temperatura, teniendo el volumen y cantidad de gas constantes. La ley se enuncia así. Si el volumen de un gas no cambia mientras lo calentamos, la presión del gas aumenta en la misma proporción en que se incrementa la temperatura. La relación es directamente proporcional. Esto significa si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Si la temperatura disminuye, la presión disminuye. Esta es la fórmula de Gay-Lussac. Ejemplo. Tenemos un cierto volumen de un gas bajo una presión de 970 milímetros de mercurio. Cuando su temperatura es de 25 grados centígrados, ¿a qué temperatura debería estar para que su presión sea de 760 milímetros de mercurio? Solución. Lo primero que debemos hacer es convertir los 25 grados centígrados a grados Kelvin. T1 es igual a 25 más 273, que eso es igual a 298 Kelvin. Lo primero que hacemos es sustituir los datos en la ecuación que nos dan. Entonces, como se ve acá. Después despejamos T2. Y por último, la respuesta sería: la temperatura debe bajar hasta los 233,5 grados Kelvin. Si convertimos estos grados en grados Celsius, hacemos 233,5 menos 273 es igual a menos 39,5 grados Celsius.